Bueno, pues hoy nos metemos de cabeza en una historia que te deja pensando, en serio te lo digo. De esas que te hacen darle vueltas a las cosas. Exacto. Un auténtico paso de malas decisiones y consecuencias que nadie vio venir. ¡Ah, qué ver! Y todo empieza con un rescate de los que quitan el hipo, un incendio y una persona que consiguen sacar de entre las llamas con vida. ¿Es nada? Ese hombre es Park Jae-young, un hombre que, como vamos a descubrir, tiene un significado muy especial para una de las doctoras de urgencias Lee Yu-yeon. Uy, uy. Pero ojo, este rescate solo es la punta del iceberg. Aquí hay mucha tela que cortar. Mucha, mucha. Y para entender bien el percal tenemos que irnos un poco atrás, justo antes del incendio. A ver. Imagínate a Jae-young desesperado, acorralado por una deuda que le está ahogando y con un prestamista que, digamos, no se anda con chiquitas. Ya me imagino, ya. La amenaza de la extracción de órganos como método de pago no suena muy tranquilizador, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. Con un mes de plazo para conseguir una pasta gansa, Jae-young no tiene más remedio que recurrir a su padre Dong-sik. Vaya panorama. La relación entre ellos nunca fue de color de rosa, marcada por la falta de agradecimiento y, bueno, siendo sincero, cierta falta de escrúpulos por parte del hijo. Qué mal rollo. Y aquí, como te decía, es donde la cosa empieza a torcerse de verdad. Durante una visita a su padre, que acababa de tener un accidente de coche, la única preocupación de Jae-young es encontrar una salida a su atolladero económico. Claro. Y cree encontrarla al descubrir la póliza del seguro de vida de su padre. La madre del cordero. ¿Qué te parece este primer movimiento? Ya nos da una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Desde luego que sí pinta mal la cosa. Lo que viene a continuación es una decisión que desencadena toda la tragedia. A ver. Jae-young decide contratar a un tal Yang Gil-jang, un hombre de origen chino-coreano que acababa de perder su trabajo. La idea es utilizarlo para llevar a cabo un plan un poco, poco ortodoxo. Ya. Es increíble cómo la desesperación puede llevar a las personas a considerar soluciones tan extremas, ¿no crees? Totalmente. A veces la mente humana no funciona de forma lógica en esas situaciones. Pues sí me hace pensar en esa frase de a perro flaco todos son pulgas. Eso es. Ya estaba en una situación límite por culpa de la deuda y esta oportunidad del seguro parece cegarle por completo a las implicaciones morales y legales de lo que está tramando. Claro, la avaricia rompe el saco muchas veces. Pero como bien dices, la desesperación es mala consejera. Y este plan, como suele pasar en este tipo de historias, se tuerce de una manera terrible. Cuéntame. Lo que iba a ser un simple accidente de tráfico simulado para cobrar el seguro de vida del padre termina siendo un asesinato en toda regla. Madre mía. Dong-sik no aparece en la calle como se había planeado, sino enterrado en las montañas. Uf, la cosa se complica. Aquí ya vemos que la situación se les ha ido completamente de las manos. Totalmente se les ha ido de madre. Exacto, fíjate en el cambio radical que se produce aquí. Pasar de una simulación a un asesinato revela una escalada de violencia y una pérdida total de control sobre el plan original. Esto nos hace plantearnos quién tomó esa decisión y por qué. ¿Fue una improvisación o siempre hubo algo más oscuro detrás de todo esto? Buena pregunta. Y mientras tanto, en otro punto de la ciudad esa misma noche, se desarrolla otra trama que, aunque al principio pueda parecer paralela, acabará conectándose con la principal de una forma que no te esperas. Un acupunturista llamado Han Sang-hun y su pareja Yu Seong atropellan a un peatón. Vaya por Dios. Y las circunstancias no son las mejores, están bajo los efectos del alcohol y, digamos, de la pasión del momento. Un cóctel Molotov. Desde luego, una combinación fatal. La verdad es que sí. Y en lugar de llamar a las autoridades presa del pánico, toman una decisión terrible: ocultar el incidente enterrando el cuerpo. Oh, qué fuerte. Para asegurarse de que nadie hable, pagan a un motorista que había presenciado el atropello para que guarde silencio. Uf, menudo marrón. Pero claro, el silencio tiene un precio y ese precio no para de subir. Ya. ¿Qué te parece esta reacción inicial? El miedo llevándolos a tomar decisiones que solo empeoran su situación. Es una reacción humana, aunque moralmente reprobable, claro. Sí. El miedo a las consecuencias inmediatas les nubla el juicio y los empuja a una espiral de encubrimiento. Y como bien dices, el intento de comprar el silencio del testigo solo abre la puerta a la extorsión. Exacto. El testigo empieza a chantajear a Sang-hun exigiendo cada vez más dinero. Claro. Es entonces cuando Sang-hun, quizás por una corazonada o por simple precaución, revisa las grabaciones de su cámara del coche. Ajá. Y lo que descubre es escalofriante. ¿Qué descubre? Pues que el testigo no solo no iba a hablar, sino que había manipulado de escena colocando el cuerpo ya sin vida en su vehículo. No me digas. Una trampa en toda regla. Increíble, vaya historia. La verdad es que sí. Fíjate,
en la astucia del testigo, aprovechándose de la vulnerabilidad de Sang-hoon. Sí. La situación se vuelve cada vez más tensa hasta que llega a un punto de no retorno. Claro. Un enfrentamiento repentino lleva a Sang-hoon a asesinar a su pareja Yoo-hyun al descubrir que ella estaba colaborando con el testigo en la extorsión. Madre mía, qué barbaridad. Y en un giro aún más oscuro, el testigo acaba con la vida de Sang-hoon. Increíble. Una noche fatídica con un saldo terrible. 2 muertes, que en principio no parecen tener nada que ver con la historia de Jo-young, Ajá. pero ya verás cómo todo se conecta. ¿Ya? Efectivamente. Y es en este punto donde las 2 tramas empiezan a converger. Ajá. Poco después, Kim Ryung, el contacto de Jae-young para el plan del seguro, llama pidiendo ayuda. A ver. Resulta que Jae-young se niega a pagarle la cantidad acordada. Parece que hay problemas con el cobro del seguro. Normal. Esto, como era de esperar, provoca una fuerte discusión. Ya. Una discusión que tiene lugar en una estructura abandonada en Guhu. Guay. Y de ese encuentro inicialmente solo sobrevive Jae-young. Guay. Pero aquí es donde la historia da otro giro importante. Sí. La doctora Lee Ju-yeon, una de las que lo rescata del incendio, tiene un pasado que la une de Jae-young de una forma muy profunda y dolorosa. Empiezas a ver cómo las piezas se encajan. Sí, qué fuerte. Y es un giro que añade una capa de complejidad emocional muy intensa a toda la trama. Totalmente. Y es crucial entender las motivaciones de Jae-young para llegar a este punto. Sí. Descubrimos que fue él quien planeó la muerte de su padre y contrató a Gil Ryong creyendo que era un sicario de la mafia chino-coreana. Madre mía. Su único objetivo era cobrar esos 500 millones de won del seguro de vida de su padre. Qué barbaridad. Incluso le dio instrucciones muy precisas a Yeol-ryong para que simulara un atropello al salir de la iglesia. Un lugar sin cámaras de seguridad en el camino a casa de Dong-sik. Claro. ¿Qué te dice sobre Jae-young que planeara esto justo a la salida de un lugar de fe? Pues que no tiene escrúpulos ni nada parecido. Una ironía escalofriante, ¿verdad? Revela una desconexión total con cualquier principio moral o espiritual. Ya te digo. Pero como hemos visto, Yeol-ryong no actuó solo. ¿No? Tenía un cómplice, Kim Byung-jun, más conocido como el Testigo, el mismo que luego extorsionó al acupunturista. Ah, vale. Fue Byung-jun quien condujo el coche que impactó a Dong-sik. El plan inicial era que el padre muriera en el acto y el dinero del seguro se repartiera entre ellos. Claro. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Dong-sik sobrevivió al primer impacto. Vaya. Y aquí es donde Beong-yeon, demostrando una capacidad de improvisación bastante retorcida, decide cambiar la estrategia. Resulta que Beong-yeon conocía a Yoo-jeon, la pareja del acupunturista de su lugar de origen Gue. Gue, otra vez. Ambos compartían una inclinación por estafar a la gente, especialmente a hombres adinerados. Ya veo. Así que Beong-yeon le pide a Yoo-jeon que convenza a Sang-hoon, el acupunturista, al que Yoo-jeon había estado engañando, para que los llevara de vuelta a Seúl en coche durante la noche. Mientras tanto, Beong-yeon espera en un puente con Dong-sik ya fallecido o al borde de la muerte. ¡Qué fuerte! Y cuando el coche de Sang-hoon pasa por debajo, Beong-yeon lanza el cuerpo de Dong-sik sobre el parabrisas, haciéndole creer que él es el responsable de su muerte. Una manipulación macabra y cruel, ¿verdad? Totalmente inhumano. Fíjate cómo un acto de desesperación inicial se va ramificando en una red de engaños cada vez más oscura. Es alucinante. Es un ejemplo escalofriante de cómo una mala decisión puede generar una cascada de consecuencias imprevistas y trágicas. Ya te digo. Y esta historia del médico Sang-hoon tiene un impacto muy profundo en Yoo-jeon, la doctora que lo atiende inicialmente. Revive un trauma de su adolescencia que la persigue en forma de pesadillas recurrentes. Pobre mujer. Y la reaparición de Jae-young en su vida tras el incendio solo empeora las cosas, desatando lo peor de ese trauma. Puedes imaginar el shock que debió sentir al ver a ese hombre en la sala de emergencias. Pues sí, la verdad es que sí. Debe haber sido devastador para ella. Claro. Y aunque la idea inicial de simular la agresión que sufrió Soo-yeon en el pasado provino de Yoo-jeon, fue Jae-young quien la ideó y quien se ganó la confianza inicial de Soo-yeon. Vaya. Al descubrir la verdad sobre quiénes fueron los responsables, La joven Soo-yeon quedó marcada para siempre. y ahora como doctora se enfrenta a la terrible ironía de haber salvado la vida del hombre que de alguna manera la destruyó. Increíble, qué cosas. La tentación de la venganza debe haber sido inmensa. Pues sí, la verdad. Imagínate el conflicto interno como profesional de la salud. Su juramento es salvar vidas, pero como víctima, el deseo de justicia o incluso de venganza debe ser muy fuerte. Pero normal. Joo-yeon incluso planea matar a Jae-young, consigue fentanilo para sustituir sus analgésicos. Joder, qué fuerte. Pero en el último momento duda es entonces cuando interviene el Dr. Yoon
otro personaje clave en esta historia, Ajá. quien la convence de no tomar ese camino apelando a las consecuencias legales y personales que acarrearía. Menos mal. Finalmente, Huyón decide perdonarle la vida, una decisión que, aunque moralmente encomiable, debió ser increíblemente difícil. Desde luego que sí. Sin duda. Y aquí es donde descubrimos que el Dr. Yoon también tiene sus propios secretos oscuros. Anda. Sus frecuentes visitas a un familiar no eran lo que parecían. Ah. En realidad se trataba de encuentros con un prestamista relacionado con un negocio muy turbio, la extracción de órganos. Madre mía, qué barbaridad. Y Yoon estaba a punto de retirarse de ese mundo con un último trabajo, precisamente el de Kim Byung-joon, el testigo. Qué fuerte. Fíjate en este personaje, aparentemente un consejero moral, pero con una doble vida muy turbia. Alucinante. Es un claro ejemplo de cómo las apariencias engañan. Eso es. Y aquí vemos una forma de justicia bastante retorcida. Sí. Yoon no cree en la historia de Byung-joon sobre haber suplantado la identidad de otra persona. Claro. Sabiendo que Byung-joon está muriendo de todos modos, decide hacerlo pagar por el sufrimiento de Huyón de una manera terrible. ¿Cómo? Le extrae los órganos sin anestesia. Me digas. Una acción brutal, pero que para Yoon, en su retorcida lógica, podría parecer un acto de justicia. Juan. ¿Qué piensas de esto? ¿Hay alguna justificación posible para un acto así? Pues no lo sé. Es una pregunta muy difícil. Por un lado, entendemos el deseo de justicia de Yoon, al ver el sufrimiento de Huyón. Pero tomar la ley por su mano y actuar de esa manera es cruzar una línea muy peligrosa. Totalmente. Y al final de todo este laberinto de engaños y violencia descubrimos un pasado oscuro que une a todos los personajes principales. A ver. Yuyeon, Jae-young y Byung-joon crecieron juntos en Guhoe. Hoy. Yuyeon sentía una profunda envidia por la belleza de Yuyeon y buscando venganza, Byung-joon propuso exponerla a hombres peligrosos. Terror. Yuyeon organizó una cita a ciegas entre Jae-young y Yuyeon, llevándola a un almacén abandonado donde fue brutalmente atacada sexualmente. Oye, mí. Y la terrible revelación para Yuyeon fue que Jae-young no era otra víctima, sino que estaba involucrado en la agresión. Payotela. Un pasado terrible que explica muchas de las motivaciones y el trauma de Yuyeon. Claro, pobre chica. Es un círculo de violencia y venganza que se retroalimenta. Y que no acaba nunca. Y años después, un hombre que dice ser Jae-young aparece en el hospital de Yuyeon. Ella, buscando respuestas y justicia, contrata a la misma agencia de detectives que grabó el asesinato del acupunturista para encontrar al verdadero Jae-young y a los otros agresores. Descubre que los otros dos han muerto, pero el detective confirma que Jae-young está en el hospital también, él víctima del engaño de Byung-joon que había suplantado su identidad. Increíble. Así que al final, incluso, el perpetrador inicial resulta ser otra víctima en esta retorcida historia. Hemos recorrido una historia realmente compleja, llena de deudas que llevan a planes desesperados, engaños que se ramifican como un laberinto de accidentes que resultan ser crímenes horribles y una sed de venganza que lo contamina todo. Sí. Todo ello conectado por un pasado oscuro que une a estos personajes de forma trágica. Qué fuerte. La línea entre víctima y victimario se difumina constantemente. Y las decisiones tomadas en momentos de desesperación tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Ya te digo. ¿Qué te llevas tú de toda esta historia? Pues que es una historia que te deja pensando, sobre todo en cómo a veces las personas pueden llegar a tomar decisiones tan terribles cuando están desesperadas. Sí. Y también me ha hecho pensar en la importancia del perdón. Claro. Huyón al final decide perdonar a Jong-joon. Sí. Y aunque es una decisión muy difícil de tomar, creo que es la única forma de romper ese círculo vicioso de violencia y venganza. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a preguntarnos a ti que nos escuchas, ¿hasta qué punto la búsqueda de justicia justifica actos que en sí mismos son moralmente cuestionables? Buena pregunta. ¿Y cómo el peso del trauma pasado puede llegar a moldear de forma tan determinante nuestras decisiones presentes? Eso es. Sin duda, esta inmersión profunda nos deja con muchas preguntas sin respuestas fáciles. Desde luego. Os invitamos a reflexionar sobre todos estos temas que hemos explorado hoy y a considerar las complejidades de la naturaleza humana cuando se enfrenta a situaciones extremas. Muy buena reflexión. Es un buen punto de partida para seguir explorando las profundidades de estas historias.